Hola a todos, mi nombre es X Moon y hoy voy a leer el libro de Dross, Valle de la Calma. Espero que lo disfruten. El resto de la cita había sido incómoda, con bastantes pausas entre un comentario y otro. Murillo no volvió a hacerle ninguna pregunta. Sin embargo, a él no parecía incomodarle en lo absoluto la situación. Se mantenía con los labios ligeramente levantados, como si estuviera satisfecho o seguro de sí mismo. Estaba haciendo un chequeo mental de su capital, y si los cálculos eran correctos, no le sería difícil quedarse en el hotel 4 o 5 días. De hecho, no le molestaba la idea de volver a Buenos Aires a fin de mes, y muy en contra de su carácter, tampoco verse ante la hipotética situación de pedir un par de días extras libres. La razón era sencilla, pero inédita. De cara a su carácter sedentario, estaba sobre la pista de algo, y era importante. No sabía qué energía la impulsaba, pero era suya, muy suya. Era quizás los únicos rasgos de Sagitario en su vida. Como mujer de Cáncer. Dato curioso, yo soy de Sagitario y Dross de Cáncer. Y si quería racionalizarlo, la situación se prestaba a ello. Era una oportunidad única para cerrar una puerta que había estado abierta desde siempre. Una puerta que llevaba a los misterios de su madre. Si eso es lo que tomaba encontrar la libreta que había dejado en el casillero hacía tanto tiempo. ¿Acaso he mencionado la palabra casillero desde que llegué aquí? Pues sea. Era como si cada vez que intentara armar una explicación, alguien en el hospital comentara el resto, pero a su forma, a la forma del San Niño. Y eso colisionaba en gran medida con su inteligencia. Era como verse ante una llamada a la medianoche de algún extraño. Hola, ¿con quién estoy hablando? No, dígame, ¿con quién desea hablar usted? Esa era la suspicacia que ella sentía, pero multiplicada por un punto en que, sin quererlo, la hizo temblar. Iba a ser la pregunta de oro, y para ello tenía que reunir valor. Doctor Murillo, muchas gracias por el café. Es usted una buena persona. Creo que debo retirarme. Tengo que hacer algunas cosas, como llamar a Buenos Aires para decirles que estoy bien y que voy a llegar pronto. ¿Morderá el anzuelo? ¿De verdad se creería que habría alguien preocupado por ella? Me apena mucho hacer esta pregunta. ¿En cuánto tiempo piensa usted que recuperará el diario? Mañana mismo. ¿En verdad necesita usted irse? Sí. Antonella se sintió tentada a dar una explicación. Lo hacía cada vez que mentía, pero se contuvo. Ella sabía que era una mala mentirosa, pero a la vez sabía los detalles que hacían mala a una mentira. Murillo sonrió e hizo un gesto con la cara. Mira hacia afuera. El agua caía de tal forma que el exterior parecía poco más que un cuadro psicodélico. ¿Hay algún teléfono cerca? ¿Qué piensa hacer usted? Revisó su bolso esponjoso y extrajo su viejo celular.
No tenía señal. Aquello era una especie de batalla campal, una delgada línea en la que Antonella intentaba calcular lo aceptable del descaro y su miedo por hacer el ridículo, su miedo por apartarse, su miedo por hacer el equivalente a cerrar el seguro del automóvil. Pero no hacerlo porque uno teme ofender a esa persona que creemos puede ser un criminal. Llamar a un taxi, desde luego. No sabe cuánto me avergüenza. ¿Vas a pensar que somos campesinos? Repuso Murillo rascándose tras la cabeza. Pero no hay servicios de taxi en el pueblo. Remises menos. Entenderá que es demasiado. Podría ofrecerle un paraguas, pero no me parece lo adecuado. Entiendo, repuso, decidida a no bajar los brazos. Si es tan amable de indicarme algún teléfono público, me pondré en contacto con mi familia en Buenos Aires. Como por arte de magia, la enfermera Margot se puso en marcha. Salió detrás de Murillo, como la parodia de un conejo dentro de un sombrero. La mujer abrió la puerta doble del pasillo, dentro del cual, muchos pasos más allá, se hallaban los teléfonos públicos, uno al lado del otro. Antonella agradeció con una sonrisa y pasó adelante. Pensó en la palabra Dionea, planta Dionea. Mientras los dejaba atrás, se dio cuenta de que la mujer no había soltado la puerta. Sabía, además, que la estaba observando. Tomó el teléfono y lo apoyó entre el oído y el hombro. El calor que hacía ahí era espeluznante. Las paredes estaban tapizadas por una especie de alfombra roja de bastante mal gusto, detalle que la impresionaba tanto como el hecho de que había una sola bombita, la cual para colmo de males titilaba. Todas esas características hablaban bastante mal de su criterio. Su criterio de enfermera era exactamente lo mismo que la modelo que aparece con varios kilos de más y un grano en la cara una semana después de ganar el Miss Universo. Pero ella no lo iba a demostrar. Antonella distaba de ser así. Aún asustada, no tenía motivos para exteriorizar su desagrado por el San Niño. Y no solo eso, sino que, por naturaleza, lo justificaba. El hospital era enorme y, por lo tanto, debía ser un lugar muy difícil. El Buenaventura era grande también, sí, pero no tenía pasillos con cuartos para conserjes. Aquello era su lugar de trabajo lo que un puesto de choripanes era a un McDonald's de 2 pisos. McDonald's. Se giró lentamente, solo para descubrir nuevas razones para sentir aversión a Margot en cuerpo y alma. Su mirada viperina bajo esas cejas casi inexistentes estaba clavada en su nuca. Extrajo la papeleta doblada de su bolsillo, el viejo currículum de su madre. Simulando que leía un número anotado detrás, marcó al azar, contando el 011 del área de Buenos Aires. Era una mala mentirosa en la práctica,
pero era prolija por naturaleza. Eso nadie se lo quitaba. Lo haría lo mejor posible. Margot había dejado de mirarla. Ahora podía verla de espaldas, hablando con alguien. Ya no importaba. No podía escucharla desde ahí. La atendiese quien la atendiese, y era una pena haber tenido que gastar unas cuantas monedas para una charada como aquella. Algo sobre lo que ni siquiera estaba segura que hiciera falta. Le diría amablemente a quien fuera que atendiera que se equivocó de número, esperando que no fuera algún histérico hipertenso. Quizás se viera obligada a esperar que ese tal, sea quien fuere, colgara el teléfono para seguir hablando un rato más y cristalizar así el teatro. Pensó otra vez en Dionea. La planta Dionea. Repicaba sin que nadie contestara. En este caso tendría que simular que hablaba con una persona. Sería más difícil. Sin embargo, para cuando estuvo a punto de creer que la llamada se perdería, alguien le atendió el teléfono. Escuchó que levantaban un auricular. El problema es que la persona del otro lado de la línea no decía nada, solo escuchaba. Le escuchaba a ella. ¿Sí?, susurró. ¿Por favor, con Mónica? Giró los ojos. Volvió a ver al fondo del pasillo. No la observaba nadie. La enfermera se había ido. ¿Hola? ¿Puede usted escucharme? Necesitaba zanjar la situación. Que había la posibilidad de que el sujeto tuviera un identificador de llamadas y estuviera intentando descifrar en silencio el código numérico que aparecía en su pantalla. Hoy en día todos tenían uno. ¿Hola? Empezó a sonar un gemido de tuercas seguido por un aspador y silencio. Antonella decidió quedarse callada, escuchando con la boca entreabierta. Nuevamente el mismo sonido, pero repetido 2 veces. Su mente trabajaba lentamente. Poco a poco una imagen se fue formando en su imaginación. Tijeras. Las tuercas se movían de forma lenta. El sonido oxidado se despedazaba para dar paso a la ágil melodía de las aspas, separándose, cerrándose, luego violentamente. Disculpe, yo. Como si su propia voz hubiese sido el detonante. La combinación se repitió ahora 3 veces. Quería volver a decir algo. Abrió la boca, pero las palabras acabaron por ahogarse. Se repetía a una velocidad cada vez mayor, una y otra y otra y otra vez, hasta cobrar un ritmo enloquecedor, acercándose por la línea, resonando en su tímpano cada vez con mayor fuerza. Y luego más cerca todavía, más cerca. Antonella colgó el auricular de golpe. Nuevamente su garganta ahogó instintivamente una frase, una expresión. Sus ojos se hicieron grandes. Las palabras se deslizaron hacia abajo. No había nada que hacerle. Había pensado en mierda. Pero Dionea fue todo lo que surgió de adentro
Dionea, Dionea. Giró la cabeza rápidamente para ver hacia la salida. Margot no la estaba mirando. Murillo no parecía estar cerca tampoco. Su mente daba vueltas como lo hace una cuchara girando dentro de un vaso con agua. La enfermera no me vio. El doctor tampoco me vio. ¿Es prudente que haga como si hubiera podido comunicarme? ¿Pretender que hablé con alguien? ¿Y si lo hago, sabrán? ¿Habrán oído que no dije nada? Por un momento se sintió irritada y estúpida de no haber hablado, de no haber seguido con su teatro. Pero, ¿qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué número marqué? Observó el teléfono de vuelta, sintiéndose tentada a tomar el auricular otra vez. Su mente de adulta, inflexible, larga y oscura, se interponía con la mayor defensa posible. Eso no fue nada, eso no fue nada. Anda a hacer otra cosa, no seas ridícula. Se sentía como la resaca después de una borrachera. A la final, la inflexibilidad ganó el asalto. Problemas en la línea. No, afuera no hay nada, afuera solo hay un gato. Esto era igual, y más fácil aún. La comida era algo importante en la vida de Antonella. Ocupaba un buen departamento en su muy limitada pizarra de placeres. Te entiendo, hermana. Volvería al restaurante. Al cruzar la recepción, la lluvia era torrencial. Y peor aún, parecía que el viento arrancaría los árboles. Todo indicaba que era imposible salir, y por dentro lo sentía. Todo está cerrado. Dionea, Dionea. ¿Esto es normal?, preguntó. Pero la enfermera Margot no estaba en la recepción para contestar su pregunta, y era mejor que no estuviese. Les recordaba que ella misma había tenido logros asombrosos. Lo que faltaba en la vida de Antonella, ella lo compensaba con otras cosas. Y uno de los más extraños había sido el de haber entablado amistad con una inspectora de hospitales, una doctora de piel oscura, enorme, con una cara que podría dejar a un auto por debajo como un paisaje floral. Fue una de las pocas frases obscenas que le había provocado una risa a mandíbula batiente. El doctor Benítez tenía muchas, pero finalmente lo logró. Logró sacarle una risa a la señorita Messina con su humor escatológico. Ese día había dicho: si hay algo jodido, es hacerse amiga de una mina así. Y Messina lo había conseguido. En una charla, la mujer le había revelado que una de las mejores formas de entender lo que cuece debajo de cualquier lugar es hablando con el personal menor. No quería realizar una investigación a fondo del San Niño, claro, pero podría hacerse una idea de la calidad general del hospital si se dirigía al pie de la pirámide. Así, varias preguntas arremolinadas se irían aclarando lentamente. Preguntas que habían comenzado a girar ni bien puso el primer pie en el San Niño. Por ejemplo, si la inspectora Mabel hubiese estado ahí, lo primero que diría, sin pensarlo dos veces, era que el personal del San Niño era
ridículamente insignificante, porque tratándose de esa señora, hay que adherirle picante a cualquier frase. Para lo que una instalación tan grande requería, la infraestructura era la apropiada, pero era obvio que el lugar estaba vacío. Cualquier persona pensaría, están en temporada baja. Hoy no hay mucho trabajo. Pero a Antonella no la podían engañar. Eso es como un piloto viendo una de esas tontas películas de secuestros aéreos. Esta vez el juego era distinto. Dionea, Dionea. Por no decir que tal hospital era una extravagancia, estando cerca de un pueblo al que cada uno de sus habitantes hubiese podido mudarse sin ocupar mucho espacio. Eso la llevaba a pensar que en realidad podría tratarse de un centro de tratamientos especiales para gente muy pudiente. Bariloche no estaba demasiado lejos después de todo. Era lógico. Dionea. Dionea. Y finalmente lo recordó. Recordó que era una palabra en la que no había estado pensando tanto. Recordó la Dionea. Fue incómodo, como tener un bocado atrapado en la garganta. Dionea, sí, Dionea. Ella era muy mala para recordar las cosas que se tienen en la punta de la lengua. Son peores que el hipo, pero los recordó. La Dionea, la planta carnívora, esa que atrapa moscas, que te atrae y cuando aterrizas no te deja salir más. Cerró los labios y cruzó la puerta. Desgraciadamente su experiencia como enfermera tenía un límite, y en lo que seguía si se parecía a cualquier otra víctima, era hora de comer y dejar pasar todo. El almuerzo había terminado siendo un simple sándwich de pollo con una tortilla de papas. ¡Ay, qué rico! Le encantaban las papas horneadas, fritas, al vapor, de cualquier forma. Benítez una vez le había dicho que parecía un leprechaun por ello. Afortunadamente Benítez no era un estúpido y por eso lo único que lo había ofendido de que Antonella lo llamara doctor Chapatín fue que para él hubiese sido un honor que en cambio lo llamaran doctor Kevorkian. Cada vez que Antonella comía, borraba momentáneamente incontables datos, pero la palabra Dionea no abandonaba su cabeza. Pagó la cuenta, no sin antes meditar que otra de las atractivas características de la gente del pueblo es que no era tan suspicaz a la hora de cobrar como los de la ciudad. Ella hubiese podido marcharse y dudaba que la cajera hubiese tan siquiera levantado la cabeza de la revista que estaba leyendo. El costo de su comida fue ínfimo, ridículo, casi algo simbólico de hecho. Margot no estaba en la recepción para cuando Antonella regresó. Hospital sin recepcionista. Otra de las excentricidades del San Niño. Sin embargo, lo que no se terminaba era la lluvia. Podía escuchar los truenos resonantes en la lejanía. El camino de salida entre los árboles
o lo poquísimo que podía ver de él, estaba envuelto entre ramas y hojas. Se resignó. En Buenos Aires las tormentas fuertes duraban generalmente poco, 20 o 30 minutos. Tal vez otra característica típica del lugar eran los torrenciales largos. Eran ya las 12 del mediodía, y considerando la hora tan temprana en que había llegado, la situación se estaba volviendo molesta. Están interesados en usted. Antonella dio un respingo. Aquello parecía haberle dado un placer inmenso a Margot. Sí, contestó con compostura. El doctor Barwill, por ejemplo, dice que si tiene tiempo querrá conocerla personalmente al final de la jornada. Aquello parecía considerado. ¿Quién es Barwill? Como si aquello hubiese sido una venganza. Margot dejó de sonreír. Un velo de compostura forzada cayó sobre su rostro con una rapidez tal que resultaba incluso humillante. Se lo dije antes, él es el director de las instalaciones. La mujer giró los ojos a un costado, con los labios apretados, pero podía notarse que revolvía el interior de su boca con la lengua. En cierto modo puede decirse que él es el San Niño, ¿entiende? Observó Antonella, como si esperara que ella compartiera la analogía. Puede darle a Borgwill el nombre de mi hotel si quiere. Lo he olvidado, pero tengo el folleto en mi bolso. No dudo que pueda conseguir el número de teléfono. Margot sonrió, replegando su dentadura color café. Corazón, acá las lluvias duran más de lo que imagina. Caray, eso me temía. Y le sonrió con dulzura. La anciana dejó de mirarla y regresó a su escritorio. Recorra usted el hospital para que no se aburra. Compruebe que aquí somos tan sofisticados como en la ciudad. Me temo que eso ya lo comprobé hace poco, señora. Disparó. No se preocupen. Esta historia continuará. Buenas noches y dulces sueños.